Aquel día comenzó como tantos otros, con un silencio extraño que parecía haberse instalado en el interior de su corazón desde hacía semanas. No era el silencio de la paz ni el de la tranquilidad, sino uno pesado, denso, como si el alma cargara una mochila invisible. Había noches en las que apenas podía dormir, momentos en los que se quedaba mirando el techo sin entender por qué la vida era difícil. Todo había cambiado lentamente. Los sueños que parecían claros ahora se sentían lejanos, y las fuerzas para levantarse cada mañana parecían agotarse. Las palabras de ánimo de otras personas ya no lograban llegar al lugar profundo donde realmente dolía. Sin embargo, algo dentro de él seguía empujándolo a levantarse cada día. Era como una pequeña chispa escondida entre las cenizas de su esperanza. Aquella tarde, caminando sin rumbo claro, sintió por primera vez que ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. Se había olvidado de lo que significaba ser honesto con su propio corazón. Se detuvo frente a un pequeño parque. Se sentó en una banca de madera y respiró profundamente, como si su alma hubiera estado conteniendo el aire durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró de una manera silenciosa. No fue dramático, fue más bien una rendición interior. Cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, no a otra persona, sino a Dios, sin palabras elegantes ni frases aprendidas. «Señor, no estoy bien», murmuró con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Aquella frase llevaba todo el peso de semanas de cansancio emocional. Durante un instante se quedó en silencio, esperando alguna señal. Pero el parque siguió igual de tranquilo. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Decir esas palabras no lo hizo sentir más débil, sino más ligero. Recordó que muchas veces pensó que para hablar con Dios debía tener todo en orden. Pero quizá Dios solo esperaba honestidad. Aquella idea comenzó a crecer mientras observaba cómo el sol descendía. Pensó en todas las personas que también cargaban batallas silenciosas. Tal vez no estaba tan solo. Tal vez había miles de personas mirando al cielo con la misma pregunta: «Dios, ¿me estás escuchando?». Y en medio de esa reflexión, otra frase salió de su corazón: «Señor, no estoy bien, pero sigo aquí». Esa frase era la prueba de que, aunque la vida se sintiera pesada, aún quedaba la decisión de no rendirse completamente. Permaneció allí largo rato. Tal vez los problemas seguían siendo los mismos, pero algo en su interior empezaba a transformarse. Era como si el acto de hablar con Dios con sinceridad hubiera encendido una pequeña luz en medio de la oscuridad. Incluso cuando el alma se siente agotada, seguir adelante ya es una forma de esperanza. La fe se manifiesta en una frase humilde: «Señor, no estoy bien, pero sigo aquí». Después de pronunciar aquellas palabras, algo dentro de él permaneció en silencio durante varios minutos, como si su alma estuviera escuchando un eco invisible que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. No hubo un milagro inmediato, ni una respuesta audible. Pero sí ocurrió algo mucho más profundo. Por primera vez dejó de luchar contra lo que sentía. Durante semanas intentó ignorar el peso en su pecho, distrayéndose con el ruido del mundo y obligaciones que no tocaban la raíz de su cansancio. En aquella banca, comprendió que el dolor ignorado no desaparece. Solo se esconde esperando el momento en que seamos honestos para reconocerlo. Mientras observaba cómo las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, recordó cada una de las pequeñas batallas que había enfrentado en silencio, las decepciones que no contó a nadie, los sueños rotos, y las noches en las que su mente giraba llena de preocupaciones sin solución. Sentía que caminaba a través de una tormenta invisible, de esas que nadie más ve pero que por dentro sacuden cada pensamiento. Y aún así, seguía allí, respirando, intentando dar un paso más incluso cuando sus fuerzas parecían agotarse. Muchas veces, el mayor acto de valentía no es ganar grandes batallas, sino simplemente seguir adelante cuando el corazón está cansado. Recordó una conversación con un anciano que solía sentarse en la misma plaza. Tenía una mirada serena y una forma tranquila de hablar. Aquel anciano le dijo: «Hay días en los que la fe no se parece a una montaña firme,
sino a una pequeña vela en la oscuridad. Puede parecer débil, pero incluso la luz más pequeña puede guiarte cuando todo alrededor está oscuro. Al recordar esas palabras, sintió una emoción inesperada, porque entendió que tal vez su fe no era fuerte ni perfecta, pero seguía viva. Tal vez la fe se parece más a esa pequeña chispa que nos impide rendirnos por completo, incluso cuando estamos cansados. Miró al cielo que comenzaba a teñirse con los colores suaves del atardecer y volvió a hablar en voz baja, con un tono reflexivo. Dios, hay cosas que no entiendo, dijo lentamente. No estaba reclamando, simplemente estaba siendo sincero. Antes pensaba que la fe significaba no cuestionar ni mostrar dudas, manteniendo siempre una imagen de fortaleza espiritual, pero ahora comprendía que quizá Dios no esperaba perfección, sino autenticidad. Las preguntas también forman parte del camino. Sintió una leve brisa que movió suavemente las ramas de los árboles. Fue un detalle simple, pero lo percibió de manera diferente. Observó a personas caminando. Una madre sosteniendo la mano de su hijo. Un hombre mayor paseando, jóvenes riendo en la distancia. Comprendió que todos estaban caminando batallas invisibles. Aquella idea le dio una sensación extraña de compañía. Bajó la mirada hacia sus manos y respiró profundamente. Todavía había incertidumbre, pero no necesitaba resolver todo en un solo día. A veces el camino se recorre paso a paso, momento a momento, oración a oración. Tal vez solo necesitaba seguir siendo honesto con Dios, hablando con Él incluso si las palabras eran simples o imperfectas. Señor, sigo cansado, pero también sigo buscándote. Si tú estás escuchando incluso este silencio, ayúdame a dar el siguiente paso. En ese instante, no sabía que aquella oración sencilla sería el comienzo de algo mucho más profundo que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, después de abandonar el parque, caminó lentamente hacia su casa con una sensación extraña que no sabía cómo explicar. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el mismo peso que había llevado durante semanas. Era más bien una calma frágil, como si su corazón estuviera aprendiendo de nuevo a respirar después de haber estado demasiado tiempo atrapado en la angustia. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, iluminando las calles con un resplandor tenue que contrastaba con el cielo oscuro. Mientras caminaba, recordó cuántas veces había sentido que su vida se estaba desmoronando en silencio, como un edificio que se agrieta lentamente antes de que alguien se dé cuenta de que algo está mal. Había días en los que se preguntaba si realmente tenía la fuerza para seguir avanzando, si no sería más fácil rendirse y dejar que el cansancio lo venciera por completo. Pero algo dentro de él se resistía a desaparecer, algo pequeño pero persistente que lo empujaba a seguir respirando, a seguir levantándose cada mañana, aunque el corazón estuviera pesado. Cuando finalmente llegó a su habitación, el silencio del lugar lo envolvió de inmediato. Se sentó en el borde de la cama y miró alrededor, observando los objetos cotidianos que parecían haber sido testigos silenciosos de sus días más difíciles. Los libros que no había podido terminar de leer, las notas olvidadas sobre la mesa a la ventana que muchas noches había mirado buscando respuestas en el cielo oscuro. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, y por un momento volvió a sentir esa mezcla de cansancio y esperanza que había empezado a despertar en su interior. Entonces recordó nuevamente las palabras que había dicho en el parque. Señor, no estoy bien, pero sigo aquí. Aquella frase parecía simple, pero ahora comprendía que en realidad contenía una verdad profunda. Seguir aquí significaba que todavía no había perdido completamente la esperanza. Seguir aquí significaba que, incluso en medio del dolor, su corazón todavía estaba buscando algo más grande que su propio sufrimiento. Mientras reflexionaba sobre esto, decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos lentamente y comenzó a orar otra vez, pero esta vez no fue una oración apresurada ni desesperada. Fue una conversación tranquila, como si estuviera hablando con alguien que lo había estado escuchando todo el tiempo.
Le habló a Dios sobre sus miedos, sobre la incertidumbre que sentía respecto al futuro, sobre las heridas que todavía no habían sanado. No trató de ocultar nada ni de usar palabras complicadas. Simplemente abrió su corazón tal como estaba, con todas sus dudas, con todo su cansancio, con toda su humanidad. Mientras lo hacía, una idea comenzó a formarse en su mente con una claridad inesperada. Tal vez Dios no había estado ausente durante todo ese tiempo. Tal vez había estado presente incluso en los momentos en que él pensaba que estaba completamente solo. Tal vez la fe no consistía en no tener momentos de debilidad, sino en seguir buscando a Dios incluso cuando uno se siente perdido. Aquella comprensión lo conmovió profundamente, porque de repente recordó muchas situaciones de su vida en las que, a pesar de todo, siempre había encontrado alguna pequeña señal de esperanza. No siempre eran respuestas espectaculares ni milagros evidentes, pero sí eran momentos en los que algo dentro de él le recordaba que no estaba completamente abandonado. Y mientras esa idea crecía en su interior, sintió que su respiración se volvía más tranquila, como si su alma estuviera comenzando a descansar después de un largo viaje. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Los sonidos lejanos de los autos y las voces se mezclaban con el silencio de la habitación. Pero dentro de su corazón estaba ocurriendo algo diferente. Una transformación lenta, casi imperceptible, que empezaba a cambiar la forma en que veía su propio dolor. Tal vez las dificultades que estaba enfrentando no desaparecerían de inmediato, pero ahora comenzaba a entender que no tenía que enfrentarlas completamente solo. Esa noche, antes de acostarse, miró por la ventana una vez más. El cielo estaba cubierto de estrellas pequeñas que apenas brillaban en la distancia, y de repente pensó que la esperanza a veces se parece a eso. No siempre ilumina todo el cielo, pero basta con una pequeña luz para recordar que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Con ese pensamiento cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón estaba un poco menos pesado que el día anterior. A la mañana siguiente, algo diferente sucedió al despertar. No fue un cambio dramático ni una transformación repentina que borrara todos los problemas de su vida. Pero sí hubo un detalle pequeño que llamó su atención. Por primera vez en mucho tiempo, no se levantó con la sensación de que el día sería una carga imposible de soportar. Todavía había cansancio en su corazón. Todavía existían preocupaciones que no habían desaparecido, pero junto a ellas también había una quietud nueva, como si la noche anterior hubiera dejado una semilla silenciosa dentro de su alma. Mientras preparaba su desayuno y observaba la luz del sol entrar por la ventana, recordó nuevamente su oración del parque y la conversación sincera que había tenido con Dios. Aquella sinceridad había sido liberadora, porque durante demasiado tiempo había intentado aparentar una fortaleza que en realidad no sentía. Ahora comprendía que reconocer la propia fragilidad no era una señal de derrota, sino el primer paso hacia una fe más auténtica. Mientras bebía lentamente su café, pensó en todas las personas que en ese mismo momento también estaban luchando contra batallas invisibles. Personas que sonreían frente a los demás mientras por dentro se sentían rotas. Personas que cada día se levantaban con el peso de preocupaciones que nadie más conocía. Esa reflexión despertó en él una sensación inesperada de empatía, como si de repente pudiera ver el mundo con más compasión que antes. Tal vez todos, de alguna manera, estaban aprendiendo a sobrevivir a sus propias tormentas interiores. Decidió salir a caminar un poco antes de comenzar sus actividades del día, y mientras avanzaba por las calles del barrio, observó detalles que antes había pasado por alto. El sonido de los pájaros en los árboles, el saludo amable de un vecino, la risa de unos niños jugando en la esquina. Eran escenas simples, casi cotidianas, pero en ese momento parecían tener un significado diferente. Era como si la vida estuviera recordándole que, incluso en medio de las dificultades, todavía existían pequeñas cosas capaces de traer un poco de luz al corazón. Mientras caminaba, comenzó a reflexionar sobre algo que había escuchado alguna vez: que la esperanza no siempre llega en forma de grandes milagros,
sino que muchas veces aparece como pequeños momentos de paz que se infiltran silenciosamente en medio del caos. Y quizá eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en su vida. Todavía no tenía todas las respuestas. Todavía no sabía cómo se resolverían los problemas que lo habían estado atormentando. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su corazón no estaba completamente atrapado por el miedo. De repente se detuvo frente a una pequeña iglesia del barrio. No era un lugar imponente, ni lleno de multitudes, pero tenía una puerta abierta que invitaba al silencio. Sin pensarlo demasiado, decidió entrar. El interior estaba tranquilo, iluminado por una luz suave que atravesaba los vitrales. Se sentó en una de las bancas y permaneció allí algunos minutos sin decir nada, simplemente respirando. Aquella quietud le recordó algo importante. Muchas veces, las respuestas que buscamos no llegan en medio del ruido del mundo, sino en los momentos de silencio donde el corazón finalmente se atreve a escuchar. Y mientras permanecía allí, sintió nuevamente ese impulso de hablar con Dios. No desde la desesperación como antes, sino desde una humildad sincera. «Señor», susurró en su interior, «todavía no entiendo muchas cosas, pero gracias por no soltarme incluso cuando yo pensé que estaba completamente perdido». Aquella oración fue breve, pero tenía una profundidad diferente. Era la oración de alguien que comenzaba a descubrir que la fe no significa tener todo resuelto, sino confiar incluso cuando el camino aún no está claro. Lo que él no sabía en ese momento era que esa pequeña transformación interior estaba preparando su corazón para algo mucho más grande, algo que estaba a punto de suceder y que terminaría cambiando su manera de entender el dolor, la esperanza y la presencia de Dios de una forma que jamás habría imaginado. Con el paso de los días, aquella pequeña semilla que había nacido en su interior comenzó a crecer de una manera silenciosa, pero constante. No era un cambio repentino que transformara su vida de la noche a la mañana, pero sí era una sensación nueva que se abría paso lentamente entre los pensamientos que antes lo llenaban de miedo. Seguía enfrentando las mismas responsabilidades, los mismos problemas que habían estado presentes en su vida durante semanas. Pero algo dentro de él estaba empezando a reaccionar de forma distinta. Antes, cada dificultad parecía una montaña imposible de escalar. Ahora, aunque seguían siendo grandes, ya no parecían tan inalcanzables. Era como si su perspectiva hubiera cambiado ligeramente. Como si al reconocer su fragilidad ante Dios, hubiera descubierto también una forma diferente de mirar el camino que tenía delante. Una tarde, mientras regresaba nuevamente por el parque donde días atrás había pronunciado aquella oración sincera, se detuvo en el mismo lugar donde todo había comenzado. La banca seguía allí, tranquila, como un testigo silencioso de aquel momento en el que su corazón había decidido dejar de esconder el dolor. Se sentó otra vez y dejó que el viento suave de la tarde acariciara su rostro. Mientras observaba a las personas pasar, pensó en cómo la vida continúa avanzando, incluso cuando nosotros sentimos que estamos detenidos en medio de nuestras luchas. Había niños jugando cerca, una pareja caminando lentamente mientras conversaban, y un hombre mayor que alimentaba a unas palomas con paciencia. Cada uno parecía vivir su propio mundo, sus propias alegrías y preocupaciones, y esa escena cotidiana le recordó algo importante. El mundo nunca se detiene por nuestras dificultades, pero tampoco nos abandona en medio de ellas. Mientras permanecía allí, recordó algo que había leído alguna vez en un viejo libro: que el corazón humano es más fuerte de lo que cree, pero muchas veces necesita atravesar momentos de oscuridad para descubrir esa fortaleza. Aquella idea resonó profundamente dentro de él. Durante mucho tiempo había pensado que su cansancio era una señal de debilidad, pero ahora comenzaba a sospechar que tal vez era simplemente una etapa del camino, una parte inevitable del proceso de crecer, de aprender, de comprender la vida con mayor profundidad. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, dejando que el silencio del parque lo envolviera.
Fue entonces cuando comenzó a recordar episodios de su pasado que había olvidado. Momentos en los que también había enfrentado dificultades, momentos en los que creyó que no encontraría salida. Y sin embargo, con el tiempo, las cosas habían cambiado de formas inesperadas. Aquellos recuerdos despertaron en él una sensación de gratitud que no había sentido en mucho tiempo. Comprendió que, aunque ahora estuviera atravesando una etapa complicada, su historia no estaba definida únicamente por el dolor. Había habido momentos de alegría, de aprendizaje, de crecimiento, y seguramente habría otros más adelante. Esa reflexión lo hizo mirar el cielo nuevamente. Las nubes se desplazaban lentamente sobre su cabeza, movidas por una fuerza invisible que él no podía controlar. Y en ese instante comprendió una metáfora simple, pero poderosa. Así como el viento mueve las nubes, aunque nosotros no podamos verlo, tal vez Dios también estaba moviendo cosas en su vida de formas que todavía no podía entender. Tal vez no todo estaba detenido como él había creído. Tal vez había procesos invisibles ocurriendo detrás de las dificultades que estaba atravesando. Aquella idea le dio una sensación de esperanza diferente, una esperanza más madura que la que había conocido antes. No era una esperanza ingenua que negaba los problemas, sino una confianza silenciosa en que incluso los momentos difíciles pueden tener un propósito que solo se revela con el tiempo. Mientras esa idea se asentaba en su corazón, volvió a pronunciar en silencio aquellas palabras que habían marcado el inicio de su transformación. Señor, no estoy bien, pero sigo aquí. Esta vez la frase tenía un significado aún más profundo, porque ya no era solo un grito de cansancio, sino también una declaración de perseverancia. Seguir aquí significaba seguir creyendo que su historia aún no había terminado. Seguir aquí significaba confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre, todavía había un camino que recorrer. Permaneció en aquella banca durante varios minutos más, dejando que sus pensamientos se ordenaran lentamente. No sabía exactamente qué ocurriría en los días siguientes, ni cómo se resolverían los desafíos que todavía tenía por delante. Pero algo dentro de él le decía que estaba comenzando a caminar hacia un lugar diferente. Y aunque aún no podía verlo con claridad, tenía la intuición de que lo que estaba por suceder en su vida terminaría revelándole una verdad mucho más profunda sobre el dolor, la fe y la forma misteriosa en que Dios obra incluso cuando creemos que todo está perdido. Con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando en su interior de una forma más profunda de lo que había imaginado. No era que todos sus problemas hubieran desaparecido de repente, ni que la vida se hubiera vuelto sencilla de un momento a otro. Las preocupaciones seguían allí. Algunas situaciones continuaban siendo difíciles y todavía había momentos en los que el cansancio regresaba como una ola silenciosa que intentaba arrastrar nuevamente su ánimo hacia la oscuridad. Pero ahora ocurría algo distinto. Ya no se sentía completamente solo dentro de esa lucha. Había descubierto una forma nueva de hablar con Dios. Una manera sencilla y honesta que no dependía de palabras perfectas ni de largas oraciones aprendidas. Simplemente hablaba como quien conversa con alguien que conoce profundamente su corazón. A veces lo hacía mientras caminaba por la calle. Otras veces, en el silencio de su habitación antes de dormir, e incluso en medio de los momentos más comunes del día. Y cada vez que lo hacía, sentía que una pequeña parte del peso que llevaba dentro comenzaba a aliviarse, como si el acto de compartir su carga la hiciera menos pesada. Poco a poco también empezó a notar algo que antes le había pasado desapercibido. Pequeños momentos de paz que aparecían en medio de su rutina diaria. No eran acontecimientos extraordinarios ni milagros evidentes, pero tenían una belleza tranquila que parecía hablar directamente a su alma. Un amanecer particularmente luminoso, una conversación sincera con un amigo, la sonrisa inesperada de un desconocido o incluso el simple hecho de terminar el día sabiendo que había resistido una jornada más. Antes, esos detalles habrían pasado desapercibidos entre el ruido de sus preocupaciones. Ahora, en cambio, comenzaban a aparecerle señales silenciosas de que la vida seguía ofreciendo motivos para seguir adelante.
En una de esas tardes, volvió nuevamente al parque donde todo había comenzado. No porque estuviera desesperado como aquella primera vez, sino porque aquel lugar se había convertido para él en un espacio de reflexión. Se sentó en la misma banca y observó cómo el cielo comenzaba a pintarse con los colores cálidos del atardecer. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y las sombras se extendían lentamente sobre el suelo. En medio de ese escenario tranquilo, comenzó a recordar todo lo que había sentido semanas atrás. La angustia, la sensación de estar perdido, la idea de que tal vez no podría soportar el peso de su propia vida. Y al comparar ese recuerdo con la calma que ahora experimentaba, comprendió algo que lo sorprendió profundamente. Aunque las circunstancias externas no habían cambiado tanto como esperaba, su forma de enfrentarlas sí había cambiado. Antes, el dolor parecía un enemigo que debía evitar o esconder. Ahora comenzaba a entender que el dolor también podía convertirse en un maestro silencioso. Había aprendido a escuchar su propio corazón con mayor honestidad. Había descubierto la importancia de detenerse y reconocer las emociones en lugar de ignorarlas. Y sobre todo, había comprendido que la fe no se trata de no tener momentos de debilidad, sino de seguir buscando a Dios incluso cuando el alma está cansada. Aquella comprensión le dio una sensación de gratitud inesperada. Miró nuevamente el cielo y pensó que tal vez muchas de las respuestas que había estado esperando no llegarían en forma de grandes revelaciones, sino a través de pequeñas transformaciones interiores que ocurren lentamente con el tiempo. Tal vez Dios estaba trabajando en su vida de maneras que no siempre eran visibles de inmediato, moldeando su carácter, enseñándole paciencia, ayudándolo a descubrir una fortaleza que antes no sabía que tenía. Mientras reflexionaba sobre todo esto, recordó nuevamente la frase que había marcado el inicio de su proceso. Señor, no estoy bien, pero sigo aquí. Aquellas palabras ahora tenían un significado aún más profundo, porque ya no representaban únicamente su cansancio, sino también su perseverancia. Había días mejores y días más difíciles, pero cada jornada que lograba atravesar era una pequeña victoria. Cada mañana en la que volvía a levantarse, cada oración sincera que pronunciaba, cada paso que daba a pesar de la incertidumbre, era una prueba de que su historia todavía estaba en movimiento. Y mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, una sensación de certeza comenzó a surgir lentamente en su corazón. Aunque el camino aún no estaba completamente claro, algo importante estaba a punto de suceder. Había aprendido a confiar en el proceso, a aceptar que no siempre podemos ver el propósito de nuestras pruebas mientras las estamos viviendo. Pero también intuía que todo aquel recorrido interior, todas aquellas noches de reflexión, todas aquellas conversaciones sinceras con Dios, estaban preparando su vida para un momento que terminaría cambiando la forma en que entendía su propia historia. Permaneció allí en silencio durante varios minutos más, respirando profundamente, permitiendo que aquella calma llenara cada rincón de su interior. Y sin saber exactamente por qué, sintió que el capítulo más importante de todo lo que había vivido hasta ahora estaba a punto de revelarse, como si el final de su tormenta estuviera mucho más cerca de lo que jamás habría imaginado. That night, he returned home with a tranquility unlike anything he had felt in months. It was as if, after walking for so long through doubt and exhaustion, he was finally beginning to understand something that had previously escaped him. It wasn't a clear answer to all his problems or an immediate solution to the difficulties that still existed in his life, but it was a deep certainty, born in the most intimate part of his heart. He was not alone. As he sat by his bedroom window, gazing at the dark sky filled with small, distant stars, he remembered every moment that had led him there. He recalled the nights of anguish when he thought he couldn't go on, the questions he had thrown to the heavens, hoping for some kind of sign. He also remembered that day in the park, when for the first time in a long while, he stopped pretending to be strong and spoke to God with absolute sincerity. The simple phrase he had uttered then echoed in his mind with unexpected force. Lord, I'm not okay, but I'm still here. For a moment he remained silent, letting those words travel through every corner of his being.
Suddenly, he understood something he hadn't seen clearly until that moment. All this time, he had been waiting for God to change his circumstances so he could feel peace, but now he realized that God had been changing him. While he was looking for a spectacular sign or an immediate miracle, something much more profound had been happening in his heart. He was learning to trust even in the midst of uncertainty. He was discovering a more humble and real faith, a faith that didn't depend on having all the answers, but on continuing to walk even when the path seemed dark. This revelation filled him with such intense emotion that his eyes slowly welled up. It wasn't sadness, but a mix of gratitude and relief, as if he had finally understood the meaning of everything he had been through. He suddenly remembered every small moment from the past few days. The calm he had felt when talking to God in the park, the unexpected tranquility upon waking one morning without the same weight on his chest, the small signs of hope he had begun to notice in his daily life. All these experiences, which had once seemed insignificant, now formed part of a single story, a story that had led him from despair to a deeper understanding of life and faith. He looked at the sky again and thought that pain often makes us believe we are abandoned. But in reality, it can become the path that brings us closer to God. Sometimes the heart needs to break a little to learn how to truly open up. Sometimes we need to reach the point where we say, "I can't do this anymore," only to discover that even in that moment, we still have enough strength to take one more step. This thought filled him with a peace so profound that for the first time in a long time, his mind stopped racing after the worries of the future. He understood that his story was not defined by its darkest moments, but by his decision to keep going despite them. And in that instant, as the silence of the night filled the room, he spoke to God once more, but this time, his words were different. "Lord," he whispered slowly, "thank you for listening to me even when I thought I was talking to myself. Thank you for not abandoning me in the moments when I felt everything was collapsing inside me. Maybe I still don't have all the answers, but now I know something I didn't understand before. Even when my faith is small, you are still near." He remained silent after saying this, feeling a deep calm fill his heart like a soft light expanding slowly in the darkness. In that moment, he understood that the phrase he had repeated so many times was not just a confession of exhaustion, but also a declaration of hope. "Lord, I'm not okay, but I'm still here." No longer just meant that he was struggling. It meant he was choosing to live, choosing to believe that his story still had chapters to be written. And as he finally lay down to sleep, with his heart calmer than it had been in a very long time, he understood something that would forever change the way he saw his life. Sometimes, the most powerful prayer is not the longest or the most perfect one, but the one that is born when a tired heart dares to speak the truth and still decides not to give up. Because even in the midst of pain, even when everything seems dark, the simple act of continuing forward is a silent miracle in itself. And often, it is right there, in that moment of sincere weakness, that God begins to write the most beautiful chapter of our story. If you're going through a tough time and feel like you're walking in the dark, please remember that your story isn't over. Speaking up is a sign of incredible strength. There are resources and people who want to help you find your light again. You are not alone on this path. Thanks for listening. If this story resonated with you, consider subscribing for more content like this. Take care.